Vamos a arrancar, profe. Muy bien, muchachos. Entonces, ustedes en el curso acaban de terminar la parte de complejidad y se dieron cuenta que hay problemas que son difíciles de resolver y son difíciles porque pues, no tenemos algoritmos para resolverlos en tiempo polinomial dependiendo del tamaño de la entrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es empezar a hablar un poco sobre lo que es optimización y vamos a ver unas técnicas, no que vuelvan los problemas más sencillos, pero por lo menos para abordar ese tipo de problemas. Porque en la práctica, digamos que, pues sí, sabemos que los problemas son difíciles, pero pues este tipo de problemas surgen y uno necesita una herramienta por lo menos o conocer algún tipo de herramienta para tratar de abordar estos problemas. Eh, entonces, en esta parte de optimización, lo que vamos a hacer es precisamente eso. Entonces, arranquemos por acá. El día de hoy, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver unos conceptos generales sobre lo que es optimización y digamos que a grosso modo voy a desglosar la metodología que vamos a estar utilizando en el curso para resolver un problema de optimización. Así como vimos una metodología para el tema de complejidad, también vamos a ver una metodología para resolver un problema de optimización. Y para ello vamos a introducir, digamos que unos conceptos básicos, vamos a ir afianzando un poco lo que es el vocabulario. Entonces vamos a hablar de lo que es un problema de programación no lineal o NLP. Vamos a hablar de lo que es región factible, que es maximizar, que es minimizar, como pues para adquirir un poco de vocabulario y entender algunos conceptos básicos. Luego de eso, vamos a tratar de clasificar los problemas de optimización dependiendo del tipo de variables y dependiendo del tipo de restricciones que tengamos allí. Y por último, vamos a empezar a entrar hacia lo que es programación lineal. Y vamos a ver pues una introducción y un ejemplo básico. Entonces, arranquemos con los conceptos generales. Entonces, cuando nos hablan de optimización, nos hablan del proceso de maximizar o minimizar una función objetivo, es decir, que vamos a tener una función, como las que ustedes vieron en sus cursos de cálculo, y esa función vamos a tratar de obtener el valor máximo o mínimo, ¿cierto? Mientras un conjunto de restricciones predominantes se satisface. Y dice predominantes porque de repente tenemos alguna restricción que no influye sobre el problema. Entonces, por eso allí hablan y dicen sobre, digamos que el conjunto de restricciones predominantes. Ejemplos de problemas de optimización. Tenemos muchos ejemplos en la naturaleza misma. Por ejemplo, una gota de agua en gravedad cero es una esfera perfecta, la cual es una figura geométrica de menor área de superficie para un volumen dado. Eso es, digamos que la esfera lo que hace es minimizar el área de la superficie para ese volumen. También, por ejemplo, la estructura de los panales de abejas es uno de los arreglos más compactos y es una forma estable y compacta para utilización del espacio. El tema de la mutación genética, que de pronto algunos de ustedes han tomado el curso de algoritmos genéticos o han trabajado sobre esa área. Allí ustedes podrán ver cómo, digamos que un algoritmo que es un tema artificial puede tratar de simular o intenta simular lo que es una mutación genética. Pero bueno, en este lado de la naturaleza, la mutación genética es otro ejemplo de un proceso de optimización natural. Por otro lado, tenemos, digamos que la industria y la ingeniería, donde nos encontramos muchos problemas de optimización. Entonces, por ejemplo, definir un problema de producción que maximice los ingresos totales es, digamos que algo que típico deseado en la industria. Determinar la secuencia de tipos de productos a fabricar de tal forma que se minimice el tiempo total de la producción, porque pues entre más tiempos tengamos, digamos que una fábrica andando y tratando de producir algo, pues eso incurre en costos. Determinar la ubicación de sucursales que optimice las ventas. Por ejemplo, Juan Francisco les mostraba el problema de Vertex Cover. De pronto uno cómo hace para cubrir el mayor número de aristas. Tiene de pronto algo que ver con eso. Determinar la ubicación y la dosificación de rayos X a aplicar para maximizar el efecto de un tratamiento de cáncer con el mínimo daño en tejidos sanos. Entonces nos encontramos con problemas en la industria, con problemas en la salud. Juan Francisco, la clase anterior les mencionaba un problema ¿qué era? Mm, Guastas. exacto. Y bueno, entonces nos encontramos problemas de optimización en diversos campos. Ahora bien, ¿cómo resolvemos o cómo abordamos un problema de optimización? Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es formular el problema. Una vez entendemos el problema, algo parecido a lo que hacíamos en complejidad, formulamos el problema, lo entendemos, lo tenemos claro. Después de haberlo formulado, entonces lo que hacemos es construir un modelo matemático que represente ese problema o ese sistema. ¿Para qué construimos ese modelo? Pues, de cierta manera, para tener claro cuál es la función objetivo, cuáles son las restricciones que intentamos resolver. Después de tener ese modelo, digamos que construido en papel, en escrito, entonces a lo que procedemos es a solucionar ese problema a partir del modelo. Es decir, que tomamos ese modelo y lo implementamos, utilizamos algún lenguaje de modelamiento para implementar ese modelo que tenemos inicialmente. Y una vez tenemos ese modelo implementado, entonces pasamos a la parte de verificación del modelo. Es decir, pasamos a la parte experimental, miramos cómo se comporta el modelo, si ese modelo en la práctica nos está funcionando o qué de pronto del modelo tenemos que cambiar para que eso nos dé una solución, porque muchas veces desafortunadamente no logramos obtener un óptimo como lo queremos, entonces tenemos que ajustar el modelo, quitarle cosas por acá, sacrificar algunas restricciones para poder de repente obtener una solución que en la práctica nos sirva. Y finalmente, después de tener esa verificación del modelo y la solución, pues entonces ya jugamos con casos reales y eso nos sirve, digamos que para solucionar problemas y tomar decisiones en la vida real. Entonces, eso, digamos que esta va a ser la metodología que vamos a seguir durante este curso. Entonces, formulación del problema, construcción del modelo, luego llevamos ese modelo a un lenguaje de modelamiento, o sea, lo implementamos, verificamos el modelo y típicamente esta última parte tiene que ver más con la toma de decisiones. ¿Cómo utilizo yo ese modelo digamos que en la vida real, para solucionar un problema? Y eso es lo que vamos a estar trabajando en el curso. Ahorita vamos a pasar unos conceptos básicos. Entonces, paramos allí, profesor. ¿Vale? Paramos la grabación, por favor. Juan Francisco, ¿estás allí? Sí, 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 sí. Aquí estoy.